Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche. Enlodado en numerosas acusaciones de corrupción, el kirchnerismo cumplió este año una década en el poder desde que Néstor Kirchner fue elegido presidente en 2003. La llamada Ruta de los Dineros K marca el mayor escándalo de la pareja de esposos cuya fortuna en 10 años se multiplicó por 10. El pasado 25 de mayo el kirchnerismo estuvo de fiesta y no era para menos. Cumplía 10 años en el poder. Yo no soy eterna, lo he dicho muchas veces. Y lo que es más importante, tampoco lo quiero ser. Algunos sectores consideran, sin embargo, que no hay mucho por celebrar por los escándalos de corrupción que salpican al kirchnerismo. La ruta del dinero K. El protagonista de esta historia es el empresario Lázaro Báez, amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Según investigaciones del periodista argentino Jorge Lanata, Báez sería el dueño del dinero no declarado que presuntamente se depositaba en cuentas bancarias en Suiza a través de empresas radicadas en paraísos fiscales como Belice y Panamá. La relación entre el empresario y Néstor Kirchner es de larga data. Según Lanata, Báez era el proveedor del 98% de la obra pública de Santa Cruz, cuando Kirchner era gobernador de esta sureña provincia. Con el ascenso a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003, la polémica alianza habría continuado con pago de sobornos y licitaciones irregulares. Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, aseguró además haber visto durante su presidencia cómo eran retiradas maletas cargadas de dinero de la Casa Rosada, la residencia oficial, hasta la provincia de Santa Cruz, de donde Kirchner es oriundo. Era un hombre muy obsesionado con el dinero. Y creo que en su afán de acaparar y de acumular, yo no sé si por una cuestión de concentrar poder también, y sí, si se entiende la corrupción como obtener el dinero de manera no correcta, y sí, hay un fuerte grado de corrupción. Según reveló también el diario El Clarín, el dinero transportado a Santa Cruz fue llevado no solo por vía terrestre, sino también en avión por el exsecretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. El dinero iría a parar, según investigaciones de Lanata, a una bóveda en la residencia de los Kirchner en el Calafate, provincia de Santa Cruz. El paso de los Kirchner por la presidencia ha estado marcado por el dinero. El patrimonio declarado de la pareja se multiplicó por 10 entre el 2003 y el 2010, llegando a los 14,1 millones de dólares. Así, cumple el kirchnerismo una década en el poder, enfrascado en denuncias por corrupción. En Buenos Aires, senador del Partido Justicialista Juan Carlos Romero, escuchábamos las declaraciones del periodista Jorge Lanata y cómo su investigación periodística ha puesto en jaque al gobierno de Cristina Fernández, ha obligado la apertura de una investigación judicial por corrupción ligada al kirchnerismo. ¿Cómo considera usted la respuesta del gobierno que ha salido a decirle a este periodista asesino mediático o incluso lo ha tratado de golpista mediático? Bueno, el gobierno reacciona violentamente ante las investigaciones. Muchos de estos hechos se conocían hace mucho tiempo. Lo que aparece ahora son pruebas, testigos, testimonios y bueno, antes no había este tipo de material y por eso, como hay más evidencia que otras épocas, impacta mucho más en la imagen del gobierno y se defiende atacando al gobierno. En Madrid, España, Javier Migliño, para ninguno en Argentina es desconocida la pelea que la presidenta sostiene con los medios de comunicación que han sido críticos a su gobierno. Y ella ha dicho justamente que esto se trata de un complot, de un show mediático, de un circo montado para desprestigiar su imagen y la del fallecido Néstor Kirchner. ¿Usted qué opina? Bueno, en realidad son manotazos de ahogado. La justicia está investigando, la justicia argentina está investigando esta situación y obviamente va a haber una sentencia. Y si la justicia argentina, Jason, no tiene los suficientes pantalones como para investigar a fondo, no nos olvidemos que en el año 2012 el Estatuto de Roma creó la Corte Penal Internacional y es ahí donde va a terminar el kirchnerismo seguramente.
¿Qué piensa usted, senador, de esta escala que la presidenta Cristina Fernández habría realizado en las Islas Seychelles? Hablan de una escala obligada para descansar, para repostar el avión de la presidenta. Sin embargo, la denuncia del periodista dice que hubiera podido tratarse de una sucesión para tomar las acciones que le habría heredado ella a su esposo. Mire, a mí me da la impresión de que esta gente, para evadir dinero de Argentina, hizo una ingeniería muy importante hace varios años. Se sospechaba, se sabía de algunos datos, pero nunca había la evidencia que hay ahora, lo que hace pensar que seguramente han hecho muchas operaciones sin la presencia de los verdaderos propietarios. Yo creo que hoy día, a través de empresas fantasmas, de testaferros, pueden sostener una cantidad muy grande de recursos fuera del país. Obviamente que es muy difícil investigar, como así ha quedado probado, si esa escala implicó alguna gestión por parte de la presidenta o fue una escala solamente técnica, pero sí llama la atención que justamente en ese lugar, que es un paraíso fiscal, que no es habitual que se haga escala, haya permanecido más de un día. No obstante, creo que igual tienen una ingeniería muy sofisticada para esconder los recursos, pero también la justicia cuenta con muchos medios para investigar y castigar aquí en el país. Abogado Javier Migliño, la presidencia explicó en un comunicado que tenían que informar de esta escala y que si no lo hubieran informado, ahí sí hubieran salido opositores y fiscales a denunciar que habían intereses oscuros. Sin embargo, el periodista La Nata le decía a NTN24 que la presidenta tenía que ir personalmente como heredera en el caso de que estuviera haciendo estas acciones de sucesión de acciones a firmar estos documentos. ¿Usted piensa que el gobierno trató de evadir de alguna forma esta visita inesperada de la presidenta a este paraíso fiscal, disfrazándolo en un viaje oficial? Mira, a mí me quedan muchas dudas que tienen que ser investigadas y la justicia creo que debe hacerlo. Es obvio que si ya es un paraíso fiscal, es un paraíso, vos sabés que los paraísos fiscales son paraísos de criminales donde se lava dinero del narcotráfico, donde se lava dinero de la venta de armas y demás. Que una presidenta argentina esté en ese lugar ya habla mal del tema, y concuerdo con lo que decía Jorge La Nata. Para un simple trámite de firmas, con 13 horas, que es lo que aduce la Casa Rosada que estuvo la presidenta ahí, basta y sobra. Tiene hasta tiempo de tomarse un daiquiri si quiere también. Así que es obvio que algo muy sucio aparentemente ocurrió en ese lugar, y bueno, y debe ser investigado porque está en juego nada menos que el patrimonio de los argentinos. Senador Juan Carlos Romero, las denuncias de Jorge La Nata y de su programa son varias. Ya había algunas cuando la exsecretaria de Néstor Kirchner hablaba del movimiento de bolsas llenas de dinero desde la Casa Rosada hasta la residencia del Calafate. Luego vienen unas elecciones o unas primarias en las que, aunque el oficialismo gana, resulta perdedor en Buenos Aires, que es la provincia más importante después del nivel nacional. ¿Considera usted que el ambiente electoral está cambiando frente a estas denuncias de corrupción? Sí, el clima va cambiando en el país porque denuncias siempre hubieron. Lo que no había a veces era ni jueces que se animen a investigar, ni periodistas que se animen a exponerlo. El mismo La Nata reconoce que en el propio canal donde él está, era muy amigo del gobierno hasta hace unos años, o sea, que incluso quienes tuvimos una posición crítica estos últimos 10 años, por mucho tiempo nos costó muchísimo instalar las denuncias de corrupción o instalar los hechos de corrupción. Entonces, hoy está ese clima propicio y la gente se va dando cuenta. No solo están las investigaciones estas, hay muchas otras investigaciones más contra un secretario de Transporte que está muy cerca de ir a un juicio oral, contra los subsidios en el transporte. Hay un sinnúmero de denuncias que van progresando lentamente en la justicia y en la opinión pública. Yo creo que la gente se va dando cuenta. En las grandes ciudades ha perdido con más rigor el oficialismo. Esto se va expandiendo hacia el interior, hacia las provincias, donde a veces la falta de información o la manipulación de los gobiernos locales hace muy difícil que la gente pueda expresar su voto con independencia. Pero esto se va expandiendo por todo el país, este desgobierno y esta protección, esta impunidad con que se ha manejado el kirchnerismo durante 10 años.
Abogado Javier Miglino, el próximo 27 de octubre hay elecciones legislativas en Argentina y el secretario general de la presidencia relacionó estas acusaciones del periodista con una campaña electoral que se estaba montando justamente para ese día. ¿Quién está entonces utilizando estas denuncias de corrupción a favor o en contra del oficialismo? Yo creo que, como decía Aristóteles y luego recogía Perón, la verdad es la única realidad y en este caso la verdad es que evidentemente hay un esquema de corrupción muy grave, más allá de que haya elecciones próximas o lejanas, y creo, Jason, que así como sucede en Ecuador con el reclamo a la prensa y en Venezuela con el reclamo de Capriles y sus seguidores sobre unas elecciones espurias, creo que hay muchas causas que la Corte Penal Internacional va a tomar en cuenta con relación a Latinoamérica y justamente el esquema de corrupción kirchnerista, no tengo duda, yo estoy hablando con jurisconsultos y con gente que conoce el tema, no tengo duda de que va a terminar en el Tribunal de la Haya ante la Corte Penal Internacional, porque muy seguramente los jueces argentinos van a terminar acobardándose y dándole impunidad también al gobierno. Vamos a hacer una pausa en el programa, ustedes sigan opinando en las redes sociales y ya regresamos a propósito de este escándalo de corrupción que salpica al kirchnerismo y que por primera vez afecta directamente a la presidenta Cristina Fernández. Ya regresamos con La Noche.